Buenas noches. No me puedo enojar con los jóvenes porque ustedes me hacen lo mismo. Buenas noches. Bien. Mientras estaba ahí sentado y cantábamos, me di cuenta que en las reuniones de la mañana había un personaje que no aparecía. Hoy ya nos dimos cuenta que primera reunión de la noche y apareció. No es que estaba apartado, se ve que duerme a la mañana. Así que yo digo que Varela es como las propagandas de YouTube. Viste, vos estás mirando un videito y aparece. A veces te corta el video y lo tenés que ver y a veces aparece como cartelito. Así que les pido que además del calor desarrollemos la habilidad de verlo pasar y esquivarlo. Ese es el George. Además, hasta que no cumple su objetivo de set, no se va a ir. Así que, bueno, igual creo que ya lo sacaron. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche y vamos a comenzar una serie que es Doctrinas Bíblicas de la Cruz de Cristo. Hoy vamos a ver la primera de estas enseñanzas, así que extendemos el desafío a que vengamos cada reunión y podamos aprender acerca de estos temas que son súper importantes en nuestra vida, porque son realidades espirituales y realidades que suceden en nuestra vida y la mayoría al momento de venir a Cristo, que sucedieron en la cruz, pero que muchas veces desconocemos. Y aunque nosotros las desconocemos, aunque nosotros no nos damos cuenta que suceden en nuestra vida, pero al conocerlas en nosotros debe generar algo, debe generar una decisión. Así que vamos a hablar hoy en esta noche de la redención. De la redención. El primer pasaje que quería compartir, y creo que es un texto clave en la redención, es 1 Corintios 6:20, que dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a hablar de la redención. La redención es el acto por el cual Cristo nos ha hecho libres, ¿sí? Pero nosotros en nuestra jerga no está este tema tan cotidiano. Probablemente la palabra redención y todo el conjunto de palabras que tiene que ver con la redención no lo usamos a diario. Por lo menos en nuestro tiempo y en esta parte del mundo. No es, hola, redencioname 1 kilo de pan. No lo usamos. Entonces es un trabajo que tenemos que tomar y prestar atención y aprender de esto. La redención tiene que ver con un acto súper importante, que es el acto de redimir, ¿sí? Redimir. Yo te leo la definición. Redimir, bueno, si buscas en internet, redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Esa es una de las definiciones. La otra es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, ¿sí? Liberar a una persona de la esclavitud mediante el pago de un precio. No estamos familiarizados nosotros con estas palabras, pero cuando se escribió en el Nuevo Testamento era algo muy común, ¿sí? Hablar de redimir, hablar de redención, era quizás una de las palabras que más se pronunciaban en aquel tiempo y sobre todo bajo el Imperio Romano. Tenemos que entender que en los tiempos del Nuevo Testamento, en la palabra de Dios mientras se escribía, el mundo estaba bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano tenía unas costumbres sabemos que era un imperio conquistador, y mientras iba conquistando las naciones vecinas y iba expandiendo su territorio, dominaba a tal nación y de ese dominio no aniquilaba a todos, ¿sí? Los volvía tributarios, pero sí se llevaba personas, se las llevaba, las agarraban, los dominamos, los conquistamos, tanta cantidad de personas se vienen para nuestros lados. Y se las llevaban cautivas. Y esas personas eran las que terminaban siendo esclavos, ¿sí?
Estas personas perdían su libertad y se iban a vivir una nueva vida de esclavitud. Hay algunas palabras claves para entender la redención, ¿sí? Que las voy a mencionar nomás, que después le podemos pasar el apunte, pero que tienen que ver, yo las voy a mencionar, pero para la redención, primero que nada, para redimir, primero que nada, tiene que haber esclavos, ¿sí? Se cree que en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, y probablemente estos pasajes, en el Imperio Romano, 1/5 de la población del Imperio Romano era esclavo, ¿sí? Se cree que había 12 millones de doulos. Doulos es la palabra griega para esclavos. Esa palabra griega tiene la particularidad de que solamente se usa para hablar de esclavos, ¿sí? Solamente para esclavos. Se cree que en el Imperio Romano 12 millones de esclavos se encontraban en ese lugar. Te voy a leer algunas cosas de los esclavos. Esto lo extraje de un libro. Dice, para muchos esclavos la vida era difícil, especialmente para ellos que trabajaban en las minas o en las granjas, ¿sí? Estos esclavos rústicos frecuentemente vivían apartados de las ciudades de residencia de sus dueños, bajo la supervisión de un capataz o encargado. Sin embargo, también había muchos esclavos que vivían en las ciudades, trabajando junto a sus amos como parte de la casa. Para estos esclavos urbanos, con frecuencia la vida era considerablemente más llevadera. Como dependían de su entrenamiento y la necesidad de sus amos, los esclavos ejercían funciones numerosas, tanto dentro como fuera de la casa. Desde maestros hasta cocineros, desde dependientes hasta doctores, los esclavos estaban involucrados en una variedad amplia de ocupaciones. Con un vistazo a la calle habría sido difícil distinguir entre esclavos y no esclavos. Esencialmente no había diferencia en el vestir, como tampoco diferencias significativas en responsabilidades. Cualquier línea de trabajo que podía tener una persona libre también la podía tener un esclavo. Los esclavos de la casa recibían más honra que otros, pues trabajaban más cerca de sus amos. Como miembros de la casa estaban íntimamente involucrados en cada parte de la vida de la familia, desde el cuidado de los hijos del amo hasta la administración de su casa o incluso administrando los intereses de su negocio. Un esclavo malvado era un gran inconveniente y podía causar serios daños a los bienes del dueño. No obstante, un esclavo leal y diligente era un patrimonio maravilloso para su amo. El esclavo fiel podía mirar hacia el futuro para recibir posiblemente su libertad algún día, una recompensa que con frecuencia los dueños utilizaban para motivar a sus esclavos al cumplimiento absoluto. Nosotros le decimos, lo hacían correr detrás de la zanahoria, ¿no? Si vos sos bueno, un día vas a ser libre. La esclavitud también ofrecía cierta cuota de protección económica y social para aquellos cuyos amos eran benignos y bien respetados. Los esclavos no tenían que preocuparse por su próxima comida o si tendrían o no un lugar para estar. Su preocupación única era velar por los intereses de sus dueños. A cambio, el amo se ocupaba de sus necesidades. Además, si el amo era un miembro prestigioso, poderoso de la comunidad, como un oficial del gobierno, sus esclavos también eran respetados por su relación con él. Un gran trato de honra se daba a los esclavos de alguien altamente estimado por la sociedad romana. No obstante, debemos ser cuidadosos en no presentar una impresión de esclavitud del primer siglo excesivamente romántica. Claro, por lo que leemos parece, estaba bueno ser esclavo. Ser esclavo era estar en la posición de otra persona, totalmente subyugado a un amo en todo. El filósofo griego Aristóteles definió a un esclavo como un ser humano que se consideraba como un artículo de propiedad, alguien que pertenecía completamente a otra persona. Los romanos antiguos veían la esclavitud de la misma manera. El esclavo no tiene, en principio, derechos ni estatus legal en absoluto, sino que era una posesión personal de su amo. Como resultado, el esclavo podía poseerse y negociarse como cualquier otra pieza de propiedad. Estaba completamente a merced de su dueño, sin derechos. La experiencia de alguien como esclavo, por tanto, dependía, por último, de las demandas y benevolencias de sus amos. ¿Sí? Esto más o menos un resumen rápido que leí de lo que significaba ser esclavo en aquel tiempo. Ahora, se cree que la mayoría de estos esclavos ya nacían de padres esclavos, ¿sí? Nacían siendo esclavos, claro, eran conquistados, gente se llevaba cautiva, y después nacían sus hijos siendo esclavos y había muchísimos esclavos. Ahora, cuando eran llevados esclavos, ¿sí?, se vendían en el mercado, ¿sí? En un mercado público o plaza pública que en el griego se dice ágora, ¿sí? Ágora era esa plaza pública o mercado público donde se vendían muchas cosas, pero si se vendían personas eran
esclavos, ¿sí? Bueno, agorazo es justamente comprar en el mercado y exagorazo es sacar, o sea, comprar en el mercado y sacarlo del mercado, ¿sí? Estas son palabras que tienen que ver con la redención, que las menciono ahora porque ya las vamos a ver. Y otra palabra clave en la redención es lutrón, ¿sí? Lutrón justamente es el precio que había que pagar para obtener la libertad. O sea que justamente había que comprar, había que pagar el precio para llevarte este esclavo o para redimir a este esclavo. Ahora, todos los esclavos en aquel tiempo tenían algo en común. ¿Saben qué era eso en común que tenían? El anhelo de ser redimidos. Todos los esclavos tenían un anhelo, tenían un deseo. Me imagino terminar el día todos cansados, no muy lejos de nuestra vida, saber que te tenés que levantar a la mañana, no sé a qué hora se acostaban, vamos a suponer algo lindo, se acostaban a las 2, se levantaban a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana. Para un esclavo, dormir 3 o 4 horitas capaz que, ¿no? O capaz que más, depende de la tarea que tenía. Sin embargo, el anhelo que tenían los esclavos eran el ser redimidos, eran ser rescatados. Ahora, la redención tiene que tener algunas características, para que sea la redención tiene que tener algunas características particulares. No se puede redimir porque sí. Por ejemplo, para que la redención fuese posible, este acto de redimir, tiene que haber un esclavo, tiene que haber un amo, tiene que haber un redentor, ¿sí? Alguien que venga. Ahora, un pequeño spoiler, no te puede redimir cualquier persona. No es que yo veo un esclavo y digo, bueno, yo te vengo a redimir. No. Había una condición legal en que en el Imperio Romano se podía redimir a un esclavo que había sido conquistado y llevado lejos. ¿Cuál era la condición? Que el que te podía redimir tenía que ser un pariente cercano. Se tenía que verificar que era un pariente y ese hombre, esa persona, o hombre, mujer o esa familia tenía el derecho de poder redimirte. Cuarto, tiene que venir a redimirte, tiene que querer redimir a ese esclavo, tiene que querer que esa persona sea en libertad. Y quinto, tiene que pagar un precio, este lutrón. Si no se paga el precio, por más que tengas todas las ganas del mundo de querer redimir a alguien, rescatar algo pagando un precio, si no tenés para pagarlo, es imposible. Pero hay algo clave, es que tiene que ser un pariente cercano. Eso era el sueño, me imagino yo, el anhelo de los esclavos en aquel tiempo. Ojalá algún día, mirando a la distancia, venga algún pariente y me redima. Que venga a pagar el precio por mi libertad y yo poder volver a mi hogar. Ahora, la primera condición que tiene que haber para que haya redención es que tiene que haber un esclavo, ¿sí? Obviamente los esclavos somos nosotros, esclavos de un amo nefasto. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Cristo es nuestro Redentor, ya lo sabemos. Hoy lo que vamos a hacer es abrir un poquito más qué significa esto. Pero es Redentor ¿de quién? De esclavos del pecado. Juan 8:34 dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Y Gálatas 4:3 dice, éramos esclavos de los principios espirituales de este mundo. La verdadera esclavitud que nosotros tenemos, los seres humanos, ya heredado de nuestros padres, es que nacemos bajo pecado. Y nacemos bajo esta condición y somos esclavos del pecado. No somos esclavos de Satanás, no somos esclavos del mundo, somos esclavos del pecado. Satanás somete a la humanidad, Satanás ciega el entendimiento, el sistema quiere hacer que vos peques, atarte, quiere llevarte a ¿qué? A que vos peques y peques. Nosotros nos encontramos con Cristo, confiamos en el Señor Jesucristo, Satanás sigue haciendo lo suyo, el mundo sigue haciendo lo suyo. ¿La diferencia cuál es? Es que somos libres del poder del pecado. Cristo viene a cortar con la esclavitud del hombre.
es este, que está bajo el señorío del pecado. La verdadera libertad es poder ser libres del poder del pecado, de su señorío, de su poder, de su voluntad. Los enemigos del creyente solo quieren lograr algo, que no salgamos de esa esclavitud. Pero Cristo vino a liberarnos del poder del pecado. La evidencia de que estamos bajo el pecado es que pecamos. No hay otra. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Doulos es del pecado. Hace lo que el pecado quiere. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. El hombre es esclavo del pecado y para lograr su libertad necesita ser redimido. Necesita ser liberado de ese poder. ¿Por qué? Porque si no es liberado de ese poder, va a llegar el día en que Dios va a juzgar al pecado y al hombre de pecado, y ahí va a ser tarde. A todos aquellos esclavos del pecado van a ser juzgados y va a ser tarde. Sin embargo, el Señor nos invita a que nos acerquemos al Señor Jesucristo. Primero que nada, para haber redención tiene que haber un esclavo, y la humanidad es esclava del pecado. Ahora, como decíamos, el tema principal que vamos a ver es de la redención, y es que para que haya redención, para que alguien nos pudiera redimir, tenía que ser un pariente cercano. ¿Qué es lo que queremos decir? Tenía que ser un hombre. Un hombre. Y no solo tenía que ser un hombre, tenía que ser un hombre libre. No es que un esclavo podía liberar a otro esclavo. Tiene que ser un pariente cercano, tiene que ser un hombre. Tiene que ser libre y tiene que poder pagar el precio. ¿Por qué el Señor se hizo hombre? ¿Por qué? Porque tenía que identificarse con nosotros. Eso es lo maravilloso de la encarnación. No es que fue vamos a hacer algo diferente. Ya obré de muchas maneras desde el cielo. Vamos a hacer algo diferente y ahora no. Era necesario que Él se identificara con nosotros. El significado de la redención se alcanza a percibir mejor cuando se tiene en cuenta lo que Cristo tuvo que venir a hacer para constituirse redentor. Cristo se despojó de sí mismo para ser nuestro redentor. Por medio de la encarnación, Cristo cumplió la condición más importante que se requería para ser redentor: ser un pariente cercano de la víctima, de la persona que iba a ser redimida. Cristo se apoderó de nuestra naturaleza en todas sus partes, con excepción del pecado. La encarnación fue pues el camino que Dios eligió para entrar en una relación redentora con el hombre. Cuando vemos esto, la escena es totalmente diferente. Señor, gracias por el pan, símbolo, ¿cómo decimos?, de tu cuerpo. Él se hizo hombre para poder redimirnos. Por lo tanto, dice Romanos 8, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Romanos 8, versión NTV. A través del sacrificio de Cristo, Dios declara el fin del poder del pecado. Si nosotros hoy podemos tener libertad de la esclavitud, del dominio del pecado sobre nuestras vidas, es por el sacrificio de Cristo. Pero para eso tuvo que hacerse hombre. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados. Cristo mismo se identificó con nosotros haciéndose hombre, y siendo un hombre, Filipenses 2 dice que se va a humillar y va a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y con su sangre preciosa, y entregando su vida, Él logra que nosotros podamos tener perdón de pecados, podamos ser libres del poder del pecado. Cristo pagó el precio. Sin pago de precio no existe redención, no alcanza con querer. Hay que pagar un precio. 1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Precio de redención. Él dio su vida para comprarnos la libertad. Ahí en el original está la palabra lutrón. El precio era su vida. ¿Cuál era el precio? Su sangre preciosa. Marcos 10:45 dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida como pago del precio del rescate, el precio de libertad. Lutrón en el Nuevo Testamento es el importe pagado o recibido por la liberación de un esclavo. El precio de nuestra libertad, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, su vida misma. La palabra es enfática, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El corazón del mensaje bíblico de redención es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo. Esto es impresionante. Esto es la redención. Ahora, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, había actos de redención. Por ejemplo, cuando había una familia y el hombre moría y no tenía descendientes, un pariente cercano, un acto de redención que hacía era darle herencia, ¿sí? Se llegaba a la mujer, la tomaba y daba una herencia. Así hay varios casos en el Antiguo Testamento que se muestran un acto de redención, de redimir. Pero no, como vemos, de quitar de la esclavitud del pecado. Pero siempre muestra algo, que hay que pagar un precio. Nunca es gratis. Si la redención deja algo en claro, el acto de redimir es que alguien tiene que pagar un precio. Ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. La redención es el acto por el cual Cristo nos ha liberado del pecado. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprado por precio, que yo decía que es el texto clave, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El mensaje es claro. Los cristianos son comprados para ser libres. Él nos dio la libertad del poder del pecado. ¿Pero para qué? Para ser propiedad de Dios. Cristo nos compró, pero para ser de Dios. No es que, bueno, Jesús me liberó, gracias, hago lo que quiero. No. Cambiamos de dueño. La calidad de la vida del esclavo dependía de su amo. Estando bajo el señorío del pecado, lo peor. Pero ahora estamos bajo el señorío de nuestro Dios. Apocalipsis 5:9 dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La redención es el acto por el cual Cristo nos ha liberado del pecado para ser propiedad de Dios. Dicho de otra manera por los apóstoles, nos ha librado de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Dios. Esa es la realidad de la redención. Esto es algo que pasa en nosotros y quizás muchos desconocemos, quizás muchos no nos dimos cuenta, quizás esta es la manera de explicar algo, una realidad espiritual que sucede en nosotros y que sucedió en la cruz de Cristo. Sin embargo, que nosotros conozcamos esto o no, sí cambia, sí genera algo. No es que no se va a cumplir en nosotros, pero cuando nosotros despertamos a esto, en nosotros tiene que ser, o se tiene que generar un punto de inflexión en lo cual, de ahora en adelante, mi vida tiene que ser diferente.
Este es el punto de inflexión, la realidad de que fuimos comprados y somos de Él. Vos no sos libre, sos de Él. Yo fui redimido por el Señor Jesucristo, soy de Él. Por eso 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados, agorazo, comprado en la plaza pública, donde solo se compraban esclavos. Por eso cambia, es tan importante. Como fueron comprados por precio, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En NTV dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Dios nos compró a un alto precio. No somos de nosotros mismos, somos de Él. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el mismo pasaje, 1 Corintios 6:20, dice, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. No tenemos opción de elegir. Es obligatorio. El punto de inflexión son esos momentos o esos instantes o situaciones que suceden de forma inesperada, a raíz de los cuales tu vida cambia y nada vuelve a ser como antes. Es el punto en que la vida cristiana se vuelve consciente, en el cual el Hijo de Dios se vuelve consciente de su realidad y de ahí en adelante sus pasos, su vida piadosa, su santidad, su devoción, la comunión, su servicio, cambian radicalmente porque su vida cristiana se vuelve una vida cristiana intencional. Señor, ¿esto es lo que vos querés? Acá estoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué? Porque soy tuyo. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Este es el punto de no retorno, el punto de cambio, el antes y después. ¿Para quiénes? Para todos nosotros. Si queremos hablar de la redención, sí o sí nos tenemos que encontrar con la realidad de que Él nos rescató del pecado para Él. Somos de Él. ¿Somos de Él? ¿Soy tuyo, Señor? La redención es una realidad espiritual que sucedió en un punto crucial en la historia y que hoy tiene poder para seguir rescatando vidas. Pero para aquellos rescatados hay algo más, una vida con propósito, una vida para aquel que nos rescató, para aquel que pagó el precio. Por lo tanto, la manera de evidenciar esta verdad y realidad en mi vida es yo mirando al Señor y diciéndole, heme aquí, Señor. Acá estoy. Acá estoy, Señor, mi Redentor. Soy tuyo. ¿Qué querés que haga, Señor? Señor, soy un esclavo, liberado del señorío del pecado. Soy tu esclavo. Señor, soy tuyo. ¿Somos conscientes que somos de Él? Quizás todavía no lo somos, no somos conscientes, o quizás sí, o quizás nos olvidamos. Por algo decimos, Señor. No es una palabra normal, no es una palabra cualquiera. 1 Corintios 7, 21, 23 dice, y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó, agorazo, un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Era un esclavo, Él pagó un alto precio, ahora soy libre, siendo esclavo de Cristo. Esa es la realidad. Eso es lo que sucede. Segunda Pedro 2 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Otra vez ahí el acto de redención. Usa de estas palabras que yo te decía al principio, tienen que ver con la redención. Siempre que veas compra, pagar precio, rescate, la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento seguramente tienen que ver con el acto de la redención. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes.
pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pero ¿qué quieren lograr? Que se niegue al Señor. ¿A qué Señor? Al que nos compró. 1 Pedro 2 dice, por amor al Señor, sométanse a tu autoridad humana, ya sea al rey como a jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Ahí está la palabra doulos. Somos libres, pero a la vez esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. ¿Ven lo que dice Pedro? Ustedes son libres y a la vez esclavos de Dios. ¿Por qué soy un esclavo de Dios? Porque Él pagó el precio. Porque Él me compró. Con la sangre preciosa de Jesucristo. Y me trasladó. Y ahora yo soy un esclavo de Dios. Un esclavo del Rey. Romanos 6:18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Se han hecho esclavos de la vida recta. Doulos. La palabra doulos se utiliza exclusivamente, ya sea para describir el estatus de un esclavo o una actitud que se corresponde con la de un esclavo. Aunque es cierto que las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen. Los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajan y qué hacen. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, por su parte, no tienen ni libertad, ni autonomía, ni derechos. En el mundo grecorromano a los esclavos se les consideraba propiedad, al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Ser el esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Eso es un esclavo. Ahora, hay un libro que se llama Esclavo, de MacArthur, no sé quién lo ha leído, pero él menciona algo que es que en nuestras versiones de la Biblia, la palabra esclavo, doulos, que solo se usa para esclavo, en nuestras traducciones, en realidad en la Reina Valera y en algunas más antiguas, porque, por ejemplo, en la NTV se dice esclavo, se puso la palabra siervo. Y es verdad que tiene una idea de servir al Señor. Sin embargo, es diferente ser esclavo a ser siervo. Porque el siervo tiene oportunidad de elegir, tiene oportunidad de decidir. En realidad, si no le gusta trabajar para este, se va para este. Sin embargo, en la palabra, ahí usa esclavo. Usa esclavo. Si nosotros entendiésemos, que seguramente muchos hermanos de acá, y quizás más de lo que uno piensa, estamos despiertos a la realidad de que somos unos esclavos del Señor, pienso que muchas cosas estarían resueltas en nuestra vida. No habría tanta insistencia en algunas cosas. ¿Por qué? Porque soy un esclavo. Señor, lo que vos querés, eso tengo que hacer. ¿Por qué? Porque soy un esclavo. No hay vuelta. No hay vuelta. Soy un esclavo. El tema es que a veces pienso que soy un siervo, que puedo elegir, que puedo hacer lo que yo quiero. Y el Señor nos está mostrando esta realidad, que Él nos compró para ser sus esclavos. Ahora, ya para terminar, cuando vamos al Nuevo Testamento y los apóstoles y aquellos que escribieron las epístolas se presentan, te da escalofrío. Judas, bueno, el capítulo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, no, esclavo de Jesucristo. Doulos. Santiago, ¿cómo se identificaba? Como esclavo de Jesucristo. Pablo, en Tito, Pablo, esclavo. Pablo, hablando de Epafras, es un esclavo. ¿Por qué es un esclavo de Jesús? Porque vive orando por ustedes. ¿Cuál era la evidencia de que Pablo decía que Epafras era un esclavo de Jesús? Se la pasa orando por ustedes, hermano.
Los ama tanto y está tan preocupado por ustedes que vive orando por ustedes. Esta es una evidencia de que Él es un esclavo. Eso es impresionante. Pablo y Timoteo, somos esclavos de Jesucristo. El punto de inflexión al despertar a la redención es saber que somos propiedad de Dios, esclavos suyos. Indudablemente tendrá un carácter de devoción hacia la voluntad de Dios, sirviendo a Cristo y a su iglesia. Gálatas 1:10 dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vas al original, es esclavo. Efesios 6:6 dice, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, también esclavo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, 2 Corintios 4:5, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como esclavos por amor de Jesús. A veces hablamos de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es hacer su obra. Nada más que creo que nosotros a veces la complicamos un poco. ¿Qué auto me compro? Me compro Fiat, me compro Renault, no sé. ¿Qué trabajo elijo? Estoy trabajando en este trabajo y yo lo veo como una provisión de Dios. Y de repente me sale otro trabajo. ¿Qué escojo? ¿Eso es la voluntad de Dios? Y si decidí mal, no, al final cambié de trabajo. ¿Para qué cambié de trabajo? Estoy laburando 15 horas por día, me pagan menos, me mintieron, pensé que me iba a pagar más. Me compré este auto, está fundido. Tengo que hacer esto. Me puse de novio con esta persona. No, esas son decisiones que vamos tomando. Pero te compras el auto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ver que la persona que te presentó, que te vende el auto, es presentarla a Jesucristo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Es que vos quisiste estudiar esta carrera y no te está gustando y estás dudando, pero si vas a dejar, por lo menos, mostrás el Evangelio a aquellas personas que el Señor te puso alrededor. Porque hay un montón de cosas que nosotros elegimos constantemente, pero no elegimos todo lo que nos rodea. Entonces nosotros como siervos de Cristo tenemos que hacer su voluntad, que es predicar, que es hacer discípulos. Es ir a donde el Señor nos lleva, aunque quizás nosotros entendemos que elegimos eso, lo que no elegimos es todo lo que Él pone alrededor. Y es ahí donde tenemos que mostrar que somos esclavos del Señor. Porque lo demás es temporal. Hasta te digo que no es lo más importante. Sí es importante tomar esas decisiones. No digo que ahora, resuelvo todo así nomás. No. Pero como esclavo de Cristo, yo me tengo que jactar de eso. No me tengo que jactar de que tomé una buena decisión. Me compré un auto y la pegué. Las cubiertas estaban bastante nuevas, con lo que salen las cubiertas ahora. ¿Es una decisión a la voluntad de Dios? Después pasás por circunvalación, te pone unos miguelitos, fuiste, ahí está, se terminó. No es eso. La voluntad de Dios es haber testificado de Cristo a esa persona, haber escuchado al Espíritu, haberlo invitado a la iglesia. Pregunto, y yo primero hablo por mí, a la mañana, que tuvimos la reunión a la mañana, ¿a cuántas personas invitamos a la reunión? ¿A cuántos invitamos? ¿A cuántos les predicamos este verano rápido? Porque somos esclavos del Señor. No tenemos opción de elegir. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es impresionante, pero que nosotros hayamos sido libertados del poder del pecado, en nosotros cambian un montón de cosas porque podemos decirle que no al pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene dominio. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y fue el precio para quitar ese señorío. Y Él no solo que nos liberó y nos dijo, listo, volvé al Edén. No, vos sos mío. Marcos, vos sos mío. Vos estás bajo mi señorío. Yo soy el mejor amo del mundo, el que gobierna todo. Hacé mi voluntad. La redención es la realidad que nos muestra el acto por el cual Cristo nos hizo libres, pero nos hizo libres para que seamos de Él, y somos de Él. Somos libres y a la vez
esclavos de Él. Y esto, hermano, tiene que generar en nosotros una vida cristiana intencional. Señor, yo te voy a servir. Yo estoy para lo que vos quieras. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Acá estoy. Oramos.